¿Qué te llevó a escribir este editorial, Maximiliano? Contanos. Bueno, muchas gracias, Pian, por invitarme. No, fue un pensamiento que me surgió por escuchar distintos discursos, que a ver, en cierto sentido los comparto, pero no en la estructura de fondo. De decir, hay que acostumbrarse a ahorrar en pesos. Tenemos que hacernos la costumbre de ahorrar en pesos, bueno, como si fuese una cuestión solamente cultural, de que el argentino elija el dólar por una cuestión cultural, ¿no? O sea, nos gusta más porque es verde en lugar de celeste. Claro. ¿Me entendés? Pero cuando en realidad de lo que se trata es una cuestión de defensa que encuentra el pequeño ahorrista o el pequeño burgués o el pequeño trabajador, por así decirlo, el gran trabajador. Es una defensa que encuentra, creo yo, a su patrimonio o a los excedentes monetarios que tiene al fin de mes. ¿Tenés un excedente? ¿Dónde lo pones para que no se deprecie, para que no pierda valor? Creo que más o menos que se trata de eso, ¿no? Y Maxi, y lo titulaste La fiebre del dólar en la Argentina contemporánea. El título es, ¿es una enfermedad la del argentino con el dólar? ¿Lo podemos catalogar de esa manera o por qué el título? La verdad que no sé bien por qué el título me sonó atractivo, digamos, para leer, pero sí sé que, o sea, a lo largo de la historia Argentina siempre ha tenido un problema con la moneda nacional porque en base a las reglas de juego de una economía moderna, institucionalizada con la creación del Banco Central en la década de los 40, un Estado tiene que tener una moneda respaldada en algo que le dé valor. Antes fue el patrón oro, hoy estamos en un patrón dólar porque nos respaldamos en el dólar o en alguna otra divisa como el yuan, por ejemplo, de China. Y siempre ha tenido un problema de depreciación del peso. Hay muchos estudios que hablan de esto y dicen que se debe a que el Banco Central aumenta artificialmente la base monetaria o la oferta monetaria por sobre las exigencias de la demanda monetaria y de una capacidad de respuesta de bienes de una economía, y esto hace que la capacidad de poder compra de ese billete se deprecie. Esto hecho a lo largo del tiempo ha conseguido que nuestra moneda nacional pierda poder adquisitivo, pierda poder de compra y se deprecie con respecto al oro en su momento o al dólar en la contemporaneidad. Y en una parte que me quedó marcada, decís, y cito, una moneda nacional no se hace valorada a fuerza de decretos. Esto es un poco lo que estamos acostumbrados, a que nos impongan que tengamos que ahorrar en detrimento de nuestro propio patrimonio, digamos que se busque por los distintos gobiernos, no estoy hablando del gobierno actual, sino de décadas y décadas, imponernos a base de decretos o leyes la forma en que tenemos que invertir nuestro dinero. Claro, por eso en eso lo relaciono con que no es una cuestión cultural, no es que o sea, sí en parte, pero pasa por otro lado. No es que porque nos digan hay que ahorrar en pesos, la moneda va a valorizarse y la gente va a decir no, es verdad. Claro. Va a generar una reacción contraria seguramente y de más inestabilidad, más malestar social, que puede tener costos políticos muy altos. Sí, no es por decreto porque se trata de una cuestión de economía, no de política. De economía política en realidad. La política crea dinero artificialmente, este dinero se va depreciando como cualquier bien que tiene un exceso de oferta. Y con lo difícil que se hace también en base a la historia, ¿no? Porque hablas también de dos estafas que las catalogás, como es el Plan Bonex de 1989 y el Corralón del 2001-2002. Exacto. Sin tener bien estudiado esos periodos de la historia con respecto a esta cuestión bancaria, sí, en líneas generales, si bien fueron para contextos distintos, tuvieron el mismo efecto que fue estafar al ahorrista, el que había apostado, digamos, en las instituciones. Lo del Corralón fue lo más reciente, hay mucho todavía, el miedo colectivo a ese hecho es llamativo y no menor, porque mucha gente realmente fue estafada, sobre todo los ahorristas que tenían sus depósitos en dólares. Y me acuerdo la frase como el que depositó dólar recibirá dólar, cuando en realidad se lo convirtieron a un peso después de una devaluación que implicó la salida de la convertibilidad del 1 a 1 a un 1 a 4. Y sirvió para una hermosa película como es La Odisea de los Giles. Está buena esa. Y por último, la pregunta es, ¿qué significa esto con lo que finalizás tu editorial de la aversión al peso? Claro, que no es una cuestión de que nos vamos al dólar porque en realidad valoramos al dólar. Es la huida más el fácil. Miedo al peso, claro. Claro, es la huida más fácil que se encuentra el peso, y esto sí tiene que ver con la cultura, porque no tenemos mucho conocimiento de financiero, por lo tanto no tenemos un mercado de capitales en donde podamos invertir en acciones
o sí lo hay, pero no es tan popularmente conocido, digamos. Claro. ¿Y cuál es la salida más fácil, la salida más conocida, la salida más rápida? Es refugiarse en el dólar. Pero no es un amor al dólar, es una aversión al peso. Estamos en condiciones entonces de anunciar tu lanzamiento político después de esta editorial que has... No, para nada. Lejos. Ahí estaba. Quería hablar de la nota, Basi, porque la verdad que me había gustado, le vi un enfoque distinto a lo que quizás uno puede llegar a leer. Te agradezco. Si bien no soy ningún especialista, por supuesto, sí me considero un conocedor y un interesado en estas cuestiones y me gusta por lo menos ponerlas sobre la mesa y que discutamos, que debatamos al respecto y no, por ahí no tener cuidado con algunos discursos que se bajan que por ahí tienden a confundir. Y hablando de los discursos, hablando de lo que nos deja la clase política, tenemos un programa hoy completísimo, un programa que va a tener polémicas, un programa que va a dejar mucho que hablar, porque han pasado en la semana cosas muy importantes, cosas que yo les llamo, a ver, más